Querido amigo, yo no actué en el Chinita, pero el café estuvo lleno de mí. De los poemas, de los cantares y del flamenco que tanto amé. Antes de que sigas escribiendo, necesitas saber de mí. ¿De dónde vengo? No quiero que escribas lo que narran los libros, ni los homenajes, ni las estatuas. Quiero que hables de mi raíz. Porque yo fui un muchacho lleno de ruidos por dentro, lleno de dudas y de complejos por no ser lo que esperaban de mí. Pero también estuve lleno de pasión, de ganas de vivir. Quiero que entiendas eso, porque si me vas a contar de nuevo, tienes que cogerme de verdad. El joven que fui, no la sombra que después inventaron. Siéntate y escribe, porque yo te voy a contar quién fue Federico, sin adorno, con la verdad. El café de Chinitas, capítulo 2. Lorca, el poeta del pueblo y la leyenda del café. En el café de Chinita, dijo Paquiro a su hermano: soy más valiente que tú, más torero y más gitano. En el café de Chinita, dijo Paquiro a Frascuelo: soy más valiente que tú, más gitano y más torero. Tienes razón, compañero escritor. Sí escribí sobre el Chinita, pero no lo suficiente. Intenté algo, incluso traté de convencer a la actriz Carmen Díaz de una obra que estaba trabajando y me obsesionaba: el poema del café cantante. Nunca lo encontraron. Por eso deja la copa. Parece que quieres escribir borracho. Pero ya te lo estoy contando yo. Solo tienes que escucharme y dejarte llevar. Al entrar al pasaje, dos tipos discutían sobre política, sin razón ni conocimiento alguno. Allí estaban, como si no tuviera más oficio que sujetar las columnas de la entrada. Aún con lluvia, ellos resguardaban sus cuerpos bajo el arco. Hablaban de historias que escuchaban en el puerto, leyendas que traían del mar los marineros, de cuernos, de hijos bastardos. Al principio me paraba a su vera mientras me fumaba un cigarro. Escuchaba disimulado lo que trataban. Pero un día me uní a la conversación. Hablaban de Paquiro, un torero que retó a su hermano. Y es que esa historia me resultaba familiar, porque me recordaba el poema que tarareaba mi tío Francisco, presumiendo de haber visitado Málaga y haber entrado en el Chinita. También lo cantaba, acompañado de la guitarra, mi tío Baldomero, otorgándose el honor de llevarlo de tablao en tablao. Pero al que más me recordaba era mi tío abuelo Federico, porque de él lo escuché por primera vez y pienso... No, estoy seguro que fue él quien lo introdujo en mi familia. La criada Dolores lo cantaba mientras preparaba el puchero. Mi tía esa vez lo entonaba mientras bañaba a mi hermana. Mi madre hacía como que no lo posaba en sus labios, pero el canto salía solo cuando ella se relajaba bordando. Hasta mi hermano Francisco y yo lo cantamos y lo jugamos. Yo soy Paquiro. No, soy yo. Peleamos. Los dos queríamos ser Paquiro, porque era el más valiente, el más torero y el más gitano. Que se abran de par en par las rosas, las margaritas, que están Paquiro y Frascuelo en el café de Chinita. Y no lo digo yo, ni esto es jarabe de pico, que así lo dice la historia escrito por Federico. Contaba la leyenda que ocurrió en la puerta del famoso café, que todo el pasaje salió a ver cómo se mataban entre hermanos. Dos, de sangre torera, de orgullo embutido en luces, del arte de la Verónica. Ellos se echaron al ruedo del Chinita y el público gritó despavorido la victoria de Paquiro. Pero sabes, amigo mío, tan solo se trataba de una leyenda compartida por artistas como mi tío abuelo. Porque tengo que decirte, compañero escritor, que el famoso torero no pudo conocer el café. Murió antes de que lo construyeran. El éxito del café de Chinitas, de un tema que ya existía antes de que existiera Federico, pues se debe a la difusión que le dio Federico y a la fama de Federico. Pero ese tema ya existía. Por tanto, esa es la relación original. Posiblemente Federico, siendo niño, y que ya conocía decenas de coplillas del entorno de Fuente Vaqueros o de Valderrubio y tal, esa le llegó de Málaga. Ese es un poco el origen. El poema que García Lorca va a ubicar, ¿no? Va a titular Café de Chinitas y va a dedicar ese encuentro
entre Paquiro y Frascuelo, ¿no? Pues recoge pues una letra popular que le va a dar pues no solamente una forma literaria, sino que también va a musicalizar, ¿no? Se sabe que bueno, el encuentro entre esos toreros fue imposible por motivos cronológicos, no pudieron coincidir, pero aún así Lorca lo ubica ahí, le da esa forma literaria que va a convertirlo en una de sus piezas más conocidas, interpretadas además, que fue ya creo que en 1932 ya se quedó grabada en un disco, con lo cual facilitó que obtuviera una gran popularidad y que eso conllevará también pues que la marca Café de Chinitas pues gozara además de ese prestigio del que viene acompañado por ser nombrada por un autor de fama. En el café de Chinita dijo Paquiro a su hermano. Café de Chinitas no es un poema de Federico García Lorca, igual que no es Los Cuatro Muleros, igual que no es El Andajaleo, igual que no es La Nana de Sevilla. Todos son recopilaciones que hace Federico, amante, apasionado del folclore español, que hace Federico, que las recoge y luego a él, a lo mejor con pequeñas transformaciones, tanto en letra como en música, las da a conocer. El poema del Chinitas se hizo célebre en la voz de mi amiga la Argentinita, pero no fue la única copla que ella lanzó al viento. En 1931, ella y yo nos encerramos. Sí, nos encerramos en los estudios La Voz del Amo en Madrid. Allí, mi amiga Encarna López, la Argentinita, grababa su alma en vinilo, su voz, su arte en las castañuelas. Yo me sentaba al piano, ese aliado de infancia que tanto le gustaba a mi madre, dando acompañamiento al legado que habíamos recopilado de un pueblo. Yo quería que el piano sonara con naturalidad, sin que la técnica sofocara la emoción. Buscaba que el duende emergiera en cada interpretación. Durante la grabación del disco, tomaba notas y corregía frases, como si estuviera componiendo un poema mientras tocaba el piano. Como si mis dos pasiones, la de la infancia y la de mi etapa adulta, se fundieran en aquel estudio. Me emocionaba hasta llorar con ciertas coplas. Luego pedía repetirlas una y otra vez hasta capturar el alma de la canción. El disco llevó por título Canciones Populares Españolas, y en cada una de ellas no estaba solo la música, estaba el duende. Ese poder oscuro y misterioso que no se explica, que quiebra la voz y enciende las entrañas. El duende se metía en la garganta de Encarna, en las teclas que yo pulsaba, y lo que era copla humilde se volvía fuego y herida, canto y estremecimiento. Amigo escritor, ¿alguna vez has sentido otra inquietud artística que no sea las letras? ¿Qué vas a sentir si apenas puedes escribir sin sostener esa copa en la mano? Lástima, porque el arte hay que vivirlo por los cuatro costados. Es tan grande que no podemos limitarlo a una única expresión. El duende se alimenta del arte, y el arte no es nadie sin el duende. En casa de los García Lorca hubo siempre mucho gusto por la música, por muchas músicas, es decir, por la música popular, que vivieron muy de cerca por su vinculación con el campo, el flamenco por otro lado, por el que se interesó especialmente Federico, y por la música clásica, claro, relación importantísima con Manuel de Falla. El arte siempre respiró de mi familia. La música, las letras, los cantares asomaban por los rincones cotidianos, en las tertulias o reuniones familiares. Sin motivo, sin excusa, el duende aparecía tras las paredes blanqueadas de mi casa. Decía mi madre que aprendí a sentir el ritmo antes que a pronunciar palabras, y eso con el dialecto también fui precoz. Pero fui un niño torpe que sufrió por ello. No era hábil para los juegos, ni para correr. Me caía con frecuencia y eso no me hacía sentir bien, ni conmigo ni con los demás. Tampoco fui bueno en el colegio. Me costaba mucho concentrarme en las explicaciones de los profesores. No encontraba mi sitio, tan solo en casa, con mi madre, con mi tía, con Dolores. La tía Isabel Rodríguez, que era hermana de mi abuelo, y fue quien le regaló su guitarra y le enseñó las primeras cosas.
las primeras cosas a la guitarra, que fueron, si no recuerdo mal, las guajiras. Con la guitarra me inicié, como se iniciaban los de mi casta, pero mi amor iría por el piano. Sentir los pulsos de las notas bajo mis dedos, como tú lo sientes al teclear esta historia. Tocaba despacio, con miedo a no ser correspondido por el majestuoso instrumento. Mi madre me decía: toca, Federico, que la música te entiende mejor que nadie. Y yo me sentaba al piano, al atardecer, viendo las motas de polvo caer sobre el marfil. Entonces lo comprendí. Las notas eran palabras sin forma, historias que podían hablar sin necesitar una boca. Yo era un niño con miedo al silencio y el piano era el único que sabía consolarme. Pero la muerte de Antonio Segura, mi profesor de piano, me sentí huérfano del arte. Ese día sentí que las teclas estaban frías, muertas, pero ¿cómo muere un piano? Yo, que había soñado con ser concertista, con llevar la música por todo el mundo, ya no encontraba más que el silencio en mis dedos y en las frías notas del piano. Descubrí entonces las palabras, los versos. Descubrí que un poema puede herir como una seguirilla, que un verso puede latir y ser música. La primera vocación de Lorca fue musical y tuvo un muy buen maestro en Granada que murió cuando Federico tenía 17 años. No terminó por ser pianista, como que encontró otro camino, ¿no? Pero yo pienso personalmente que nunca dejó de ser músico, ¿no? Esto está muy claro en su poesía, la primera, ¿no? Como la música siempre juega un papel importante en la musicalidad de los poemas, la búsqueda de rimas, de la sonoridad de las palabras. Él quiso irse a París a seguir estudiando, pero mis abuelos, sus padres, no querían que se fuera, que era demasiado joven, y entonces, bueno, cambió un poco su lenguaje hacia el literario. Pero la música está muy presente en toda la obra, en el teatro, en la poesía, por supuesto. Y habló y escribió mucho sobre música, desde las conferencias sobre las nanas, a la conferencia Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre, que eran las canciones populares que se cantaban en Granada en las distintas estaciones. No fue fácil reconciliarme con el piano, exponer mis dedos al antojo del duende, al que consideraba un aliado en mis letras y un enemigo en el teclado. Pero mi amiga Encarna me convenció. Ella tenía suficiente duende como para hacer de ese disco un éxito, y para mí era un placer ser testigo de ese encuentro, estar presente en esa grabación. Acompañé a la argentinita en numerosas giras teatrales por España, cuidando la musicalización y asegurándome de que las canciones populares sonaran auténticas. Sin duda, mi amiga Encarna era un espectáculo que se desbordaba en el aire. El público se encendía con cada una de sus canciones, pero era con anda, jaleo, jaleo, cuando las sillas se levantaban solas, cuando todo temblaba. Ella bailaba, golpeaba las castañuelas, cantaba y yo la admiraba, como quien contempla el fuego en silencio. Fue como una nana que cantaba cuando un escalofrío recorrió mi alma. No necesitaba artefactos ni decoraciones, solo ella, sentada en el suelo, acunando un arrullo como si de un bebé se tratase, como una madre duerme a su hijo. Así cantaba, así traspasaba los corazones. Él retrata la Andalucía rural que él vivió en su infancia hasta que se mudaron a Granada. Algo que también hay en su poesía, el libro de poemas, impresiones y paisajes, o incluso si llegamos hasta el romancero gitano, recoge un poquito todo el espíritu rural que él estaba conociendo aquí. Y son las historias familiares lo que le acababan por disparar a los personajes principales, a las protagonistas, ¿no? A la casa de Bernarda Alba, a Yerma, a la zapatera prodigiosa. También era una persona que se dejaba, yo creo, contaminar, ¿no?
Por ejemplo, cuando leyó en 1928 la noticia del enfrentamiento que hubo de un novio y un exnovio el día de la boda, eso inspiró Bodas de Sangre. Cuando se informó sobre la romería de los cornudos, fue eso lo que inspiró Yerma. De alguna forma él tenía las puertas abiertas a que los acontecimientos de su presente inmediato le contaminaran. Saber observar es la clave de todo buen escritor. Mirar más allá de lo que pueden detectar tus pupilas, sentir lo que siente el viento o lo que llora una marea. Porque ahí está el verdadero logro del escritor, en ver. ¿Tú qué ves cuando sientes mis palabras? Eso es. Yo observaba constantemente las traiciones, la vida cotidiana, a los de una clase y a los de otra, a las mujeres de mi entorno. Hubo una criada en mi casa durante muchos años. Llegó para amamantar a mi hermano Francisco y ya se quedó. Era Dolores, aunque en el pueblo le llamaban la colorina. Creo que las ganas y la alegría por vivir nos las transmitió ella. Era viuda, enlutada de pie a cabeza, pero con una emoción por la vida como nunca encontré en nadie más. No había fiesta, verbena o feria a la que no se ofreciera llevarnos. Y nos llevaba. Creo que mi afición por el teatro se la debo a ella. Bueno, a Dolores y a otras criadas. Me gustaba disfrazarla y ellas se prestaban. Recuerdo un día que reté a Dolores. La disfracé de lo imposible, ridícula, abstracta. Ella se miraba en el espejo y se tronchaba. Yo con ella. Le dije que si se atrevía a ir al teatro y volver de esa guisa. No pensé que lo haría, pero lo hizo. Llegó, compró un cucurucho de cacahuete y volvió. No podíamos parar de reír. Dolores me inspiró varios personajes de criadas como en La casa de Bernarda Alba o Rosita la soltera. Pero lo más importante es que me inspiró a escribir y a hacer teatro. Málaga, la ciudad que más quiero de toda Andalucía, por su maravillosa y emocionante sensualidad en carne viva. Donde ver el mar, la única fuerza que me atormenta y me turba de la naturaleza. ¿Más que el cielo? Mucho más. Pasaba algunos veranos en el Hotel Hernán Cortés, primero en familia, después con buenas amistades. No había nada como un despertar ante el majestuoso Mediterráneo. Las risas en la playa y el olor a jazmín. Él hizo unas declaraciones muy fuertes diciendo que en Granada existía la peor burguesía de España. Él seguro que sentía todo lo contrario en Málaga, sobre la gente de Málaga. En el sentido de que el sentir de Málaga es más abierto. Habéis sido desde siempre una ciudad que ha acogido a mucha gente de fuera, muy cosmopolita, con vuestro puerto. Mi primera vez en Málaga no fue por vacaciones. Mi madre, de una salud delicada, estuvo ingresada en la clínica del doctor Galvez, llamado Hospital Noble. Viajábamos en tren dejando de lado el dolor por la ausencia de nuestra madre y viajando con gran alegría porque la veríamos. Pero nuestra alegría no era solo el reencuentro con ella. Viajar en tren era un placer. El trayecto, las paradas para comprar dulces en Loja, los paisajes al pasar por Antequera y por el desfiladero del Chorro. Todo era maravilloso. Viajaba con mi padre y mis hermanos, Francisco y Concha. Federico siguió yendo a Málaga después de esta primera experiencia de la enfermedad de la madre, por la propia madre. Porque Vicenta seguía yendo a los baños del Carmen casi todos los veranos. Alternaba Málaga, los baños del Carmen, con las aguas del Anjarón. ¿Cómo ha cambiado Málaga? Mi Málaga. Yo me alojaba en un lujoso hotel. Existían hoteles de mayor o menor categoría, pensiones, posadas. Ahora os alojáis en los pisos que fueron hogares. ¿Dónde viven ahora los malagueños? Cierra la ventana. No hay quien se concentre con ese ruido y tú no necesitas mucho para despistarte. No sé si alguna vez terminaremos este escrito. Yo tengo toda una eternidad, pero tú, ¿por cuánto tiempo puedes pagar este piso turístico? ¿Es así como lo llamáis ahora? Hay que tener en cuenta que ya en la época años 20, Málaga ya empieza a ser un foco turístico reconocido. El turismo ya se plantea como una alternativa de desarrollo económico y aparte del turismo de origen extranjero, minoritario, elitista, también había un turismo regional,
que desde el interior de Andalucía acudía a Málaga o lugares como Torremolinos o Torre del Mar a pasar las temporadas de descanso, incluso arrendando viviendas de larga temporada o en hoteles que se estaban construyendo en aquellos momentos. La familia de García Lorca no fue una excepción. Ellos venían a veranear al Hotel Caleta Palace, o Hernán Cortés, situado en el barrio de La Caleta, y Lorca pues acompañaba a su familia y venía a Málaga, que además hay que tener en cuenta que, como ocurría por ejemplo con Cernuda, que también procedía de una ciudad de interior como era Sevilla, encontraban en Málaga un ambiente especialmente liberal o especialmente diferente, ¿no? Fue en Málaga donde descubrí los cafés cantantes. Aquellas puertas abiertas a la noche me mostraban un mundo de guitarra, palmas y voces que parecían venir de lo más hondo de la tierra. Allí, en el Chinita, aprendí que el duende se sienta a beber vino con los hombres y a llorar con las mujeres en la penumbra. A Federico lo que le pudo gustar de los cafés cantantes o del café de Chinitas, que probablemente estuvo, pues sería el ambiente popular, las canciones populares, el sentir de la gente humilde, porque Federico se sentía empático con los humildes, con los pobres, con los desfavorecidos, con los negros, con los gitanos, con el morisco. Visité el Chinitas por primera vez buscando el recuerdo de mi tío abuelo Federico, bandurrista profesional del café de Chinitas. Él había actuado en muchas otras ciudades, hasta en París, donde murió y fue enterrado. Quizás fue ahí, mientras extrañaba las notas de mi tío en el templo del duende, acompañando a una desgarradora voz y alumbrado por los candiles de las mesas. En ese momento descubrí parte de mi herencia con el ritmo. En el templo donde lo popular se hacía sagrado. Yo, aún muchacho, quedé marcado por esa revelación, por esa manera de acariciar los instrumentos, de tocar las palmas, de sentir el duende, de recordar a mis ancestros y hacerles justicia. Lorca no era aficionado a estos lugares. Sin duda que los frecuentó. Sin duda que además del café de Chinitas visitaría algunos otros lugares donde él respirar ese ambiente y comprobar qué era lo que allí se vivía en el mundo flamenco que a él le interesaba tanto. No fue la última vez. El Chinitas no era solo aquel lugar que soñábamos en la infancia. Además de la meca del cante andaluz, también fue refugio del bel canto, rincón de tertulia, de libertad y de pensamiento crítico. Allí comprendí que yo no era único, que aquellas paredes ya habían abrazado a algunos amigos, quizás a los más grandes, Dalí, Picasso, Alto Laguirre y tantos compañeros de la llamada generación del 27. Y supe entonces que aquello no era un final, sino el principio de un pueblo culto, despierto, que aún tenía mucho que decir. Intervienen en este podcast por orden de aparición Cristino Alonso, Víctor Heredia, Francisco Roji, Laura García Lorca y Márquel Hernández Pérez. En el papel de Federico, Pablo Díaz López. El Café de Chinitas es un podcast documental producido por Ali Quindot con el apoyo del Ministerio de Cultura. Dirigido por Sergio Rodrigo. Guión, Juana Torrijos, Sergio Rodrigo. Producción ejecutiva, Lucía Muñoz Lucena. Jefatura de producción, Cristina Cartelle. Sonido directo, Francis González. Postproducción de sonido, Ainhoa Soria. Música, Jesús Pérez, Idris El Águeda Reina. Arreglos de piano, Pablo Antonio Fernández. Guitarra, Adrián Ryan. Diseño, Guillermo Rojo.